aparece del bosque y comienza a correr hacia mí mientras dice: "Te voy a atrapar". Hola, ¿qué tal? Esto pasó hace algunas horas. Hoy fui de excursión con mi novio por su cumpleaños. No somos gente muy supersticiosa, pero estuvimos bastante ansiosos todo el tiempo. No nos encontramos con nadie en el camino, pero yo me sentía bastante rara, como si estuviera pensando en: no me siento bien, siento que algo no está bien, o siento que algo va a pasar. No lo sé, es un sentimiento muy extraño. No sé si alguno de ustedes ha pasado por algo así, pero bueno. Mi novio estaba un poco nervioso, lo cual es inusual en él, ya que está muy acostumbrado a caminar en casi cualquier lugar. Pues bien, llevábamos más de 4 horas de caminata y llegamos casi al final. Había una especie de cabaña en el bosque, y ahí estaba un tipo que se parecía a Tom Hanks en Náufrago, lo juro por Dios. Saltó de su cabaña desnudo con un cuchillo y empezó a correr y a emitir gruñidos. Le dije a mi novio: "Tiene un cuchillo". Y el chico comienza a correr hacia nosotros. Mi novio me dice: "Corre, corre". Y traté de hacerlo lo mejor que pude, pero no soy la persona más atlética del mundo. Creo que me lastimó varias veces, porque tengo muchos rasguños y un golpe en la espinilla, pero la verdad no lo sentí en ese momento, supongo que por la adrenalina. Después de lo que pareció una eternidad corriendo para escapar de él, logramos encontrar una salida a una calle y luego una carretera. Sentimos mucho alivio en ese momento. Aún con el corazón latiendo a mil, esperábamos encontrar algún tipo de ayuda, un carro, una persona y claro, por supuesto, algún policía, pero la carretera estaba vacía. Para nuestra buena suerte, unos 5 o 10 minutos caminando por la carretera, un auto con una familia pequeña pasó y se detuvo junto a nosotros. Al ver nuestros rostros se dieron cuenta de que algo no estaba bien y enseguida nos ayudaron a calmarnos y a marcar a la policía. Los policías tardaron como 40 minutos en llegar y no los aburro con todo lo que pasó después: preguntas, explicaciones, etc. Lo extraño es que cuando fueron a revisar, encontraron la cabaña vacía. Solo encontraron un rastro de sangre que se perdía por el bosque. Y la verdad, yo ya no estaba interesada en nada de eso, solo quería regresar a casa. Mi pregunta es: claramente quería hacernos daño, pero ¿por qué se detuvo? ¿Y qué era ese rastro de sangre que encontraron después? La verdad, no me interesa saberlo. En fin, tengan cuidado allá afuera. Hay gente rara y sobre todo peligrosa. No salgan solos a los bosques. Esta historia pasó ya hace tiempo. Yo, con 30 años en la actualidad, solía vivir en un vecindario pequeño, entre los 13 y los 14 años. Esto ocurrió cuando yo tenía alrededor de 15 años. Pasé la mayor parte del tiempo caminando por el vecindario escuchando mi reproductor de MP3. Me siento viejo de solamente escribir esto. Había un chico de aproximadamente la misma edad que yo, que vivía a unas 5 casas de mí. Por los chismes del vecindario supe que fue educado en casa y que había entrado y salido del reformatorio debido a sus problemas de ira. Casi siempre estaba afuera, y a veces, cuando pasaba por su casa, comenzaba a seguirme. Era lo suficientemente inteligente como para tener siempre la música lo suficientemente baja para poder escuchar y ser consciente de lo que me rodea. Al principio simplemente lo dejé pasar, porque era solo él caminando a la misma hora del día que yo. Mirando atrás, fue realmente tonto. A medida que pasó el tiempo, se acercó cada vez más a mí mientras me seguía, hasta que finalmente decidió ponerse justo detrás de mí. Dijo algunas cosas verdaderamente atroces que no repetiré por aquí. Quiero decir que estaba justo en mi oído cuando hablaba. Corrí a casa y le conté a mi hermana. Ella fue básicamente quien me crió. Ella me dijo que estaba mintiendo y que dejara de inventar historias. Por un tiempo dejé de salir a caminar. Hasta que necesité aire fresco y ejercicio lo intenté nuevamente,
después de unos 2 meses. Efectivamente, ahí estaba él. Se acercó detrás de mí y empezó a decir cosas de nuevo. Subí el volumen de la música y lo ignoré. Esto es lo que seguía haciendo todos los días, hasta que se cansó de que lo ignorara, supongo. Porque un día me agarró del brazo, no pude escapar y luego me agarró por la nuca y me dijo con un tono amenazante: deja de ignorarme. Después simplemente me soltó y siguió caminando. Nuevamente le dije a mi hermana. Ella no me creyó y dejé de salir nuevamente. 2 semanas más tarde me desperté con fuertes golpes en la pared de mi dormitorio. Había un garage en ambos lados de la casa, y la pared de mi dormitorio compartía pared con uno de los garages. Este garage estaba sin terminar. Ni siquiera había concreto y era fácilmente accesible desde afuera, ya que le faltaban la puerta en la parte trasera de la casa. Mi hermana estaba fuera de la ciudad, y mi padre era sordo y estaba postrado en cama, así que solamente estaba yo en casa y podía hacer cualquier cosa. Mi habitación también tenía una puerta para salir, así que corrí y la cerré. Me acosté y esperé a que cesaran los golpes, pero no fue así. Mi primo y su novio vivían calles abajo, así que la llamé y ella envió a su novio para ver qué era. Su novio entró directamente en el patio trasero y llegó hasta la puerta del garage. Sus faros iluminaron el garage y ahí estaba él, ese maldito tipo que todos los días me seguía por la calle, sosteniendo un gran cuchillo. Salió corriendo y el novio de mi prima lo siguió. Fue en ese momento que llamé a la policía. Vinieron y tomaron la declaración, pero dijeron que no podían hacer nada porque aparte de entrar al garage y entrar ilegalmente, en realidad no hizo nada. Nunca más volví a caminar por ese lugar. Todavía me pregunto cómo supo contra qué pared golpear, cómo supo que yo estaba al otro lado, cómo supo que mi hermana se había ido o que mi papá estaba postrado en cama y no podía hacer nada. Nunca cerré la puerta con llave. Entonces, ¿había estado él en mi casa para saberlo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? La verdad, todavía me da escalofríos cuando pienso en ello. De buenas a primeras, me gustaría decir que este incidente es de los pocos que realmente se han quedado grabados en mi memoria. Aunque esto ocurrió en enero del año pasado, definitivamente me mantiene despierta por las noches. Me parece surrealista que a la gente le pasen tantas cosas raras a diario, y nunca imaginé que me pasarían a mí tampoco. En fin, me estaba quedando en el extranjero debido a la universidad, y no había nada que me hubiera molestado o asustado. Vivía en una zona relativamente poblada. Había muchas mujeres jóvenes en mi apartamento, e incluso mujeres mayores, por lo que se podría decir que me sentía segura en mi propia casa. Caminar por las calles también era seguro, ya que siempre había gente alrededor. Había apartamentos, parques, casas y esos 7-Eleven de tiempo completo. Y también algunos pequeños cafés. Estoy bastante segura de que también había un motel pequeño. La verdad crea una imagen bastante decente de la zona. Aunque la universidad impartía lecciones de inglés para todos los estudiantes extranjeros, yo todavía quería aprender el idioma para respetar y experimentar la cultura. Fue divertido e hice bastantes amigos en esas clases. Bueno, un día estaba caminando hacia la tienda de conveniencia. Recuerdo estar bastante aturdida y cansada. Eran alrededor de las 8 p.m. La clase terminó hace un tiempo, pero como tenía algo de tiempo libre, algo poco común, decidí explorar el lugar. Conocí el camino y me sentía bastante segura acerca de las rutas y todo. A medida que pasaba el tiempo, caminé y llegué a este camino gigante con algunas parcelas vacías a la derecha. No me malinterpretes, era una zona residencial e incluso se podían escuchar ruidos de personas y actividad por la zona. Ahora, aquí es donde se pone un poco extraño. Hay un montón de casas, pero a medida que sigues caminando hacia la ciudad, aparece toda esta zona aislada de solo calles y farolas. La tienda de conveniencia estaba como a 4 kilómetros aproximadamente. Me sentí incómoda y muy nerviosa también, debido a un incidente anterior
había decidido detenerme y mirar a mi alrededor. No vi nada, así que decidí caminar un poco más rápido, mientras miraba de lado a lado y un poco hacia atrás también. No pasaron ni 30 segundos y choqué con alguien. Sentí una sensación de pavor invadirme y se me erizó todo el cuerpo. Mis palmas comenzaron a temblar y ni siquiera levanté la cabeza para ver quién era. Me disculpé como loca, retrocediendo simultáneamente y preparándome para salir corriendo de ahí como si estuviera en los malditos Juegos Olímpicos o algo así. La persona vino frente a mí y comenzó a caminar hacia mí en pequeños pasos. Comenzó a moverse con ese extraño movimiento de balanceo. Era casi como una caricatura y mientras se balanceaba la persona simplemente decía: ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué carajo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué carajo? con un tono extraño, como si fuera una grabación o una voz distorsionada. Digo persona porque realmente no podía decir si esta persona era un hombre o una mujer. Su rostro estaba cubierto por una máscara y vestía una gran sudadera con capucha y pantalones deportivos. La voz, insisto, era extraña, no sonaba ni masculina ni femenina. La persona comenzó a maldecir y a hacer ese extraño movimiento de balanceo mientras buscaba en el bolsillo de su pantalón. Vi un destello de algo brillante y mis instintos, que tan convenientemente se extinguieron, entraron en acción. Aproveché la oportunidad y huí de ese maldito lugar. Llegué a la tienda y le pedí ayuda al dependiente. Al verme tan asustada y pálida, decidió llamar a la policía. Cuando llegaron y revisaron el lugar, solo encontraron 2 malditos zapatos, y junto a los zapatos también encontraron esta extraña máscara. Nunca supe quién era o qué era esta persona, qué quería, y cómo nunca lo pude ver caminando por esa calle vacía. No había arbustos, y la luz tampoco era tan escasa. La verdad, me alegro de estar a salvo. Una pequeña pausa. Si estás disfrutando de las historias, te agradecería que te suscribieras al canal y me dejaras tu like. Eso me ayuda a llegar a más gente y traer nuevas historias. Muchas gracias y continuamos. Una noche mis amigos y yo estábamos jugando al escondite en nuestra ciudad natal. Probablemente teníamos como 13 años en ese momento. Entré en un área pequeña que es básicamente como un atajo desde la carretera principal hasta la carretera lateral. Desafortunadamente fui solo y ni siquiera pensé en lo que podría pasar. Solo teníamos 13 años en ese momento y no traíamos teléfonos. Así que si algo nos sucedía, nadie se enteraría. Entonces el juego comenzó y corrí hacia el área del bosque. Los primeros 30 segundos fueron buenos. Ojo aquí. Tenemos la regla de que tenemos que llegar al punto de control donde comenzamos y tenemos que salvarnos para no ser el siguiente en buscar. Después de aproximadamente un minuto comencé a escuchar pasos y dije: hola, ¿eres uno de mis amigos? Pero lo que estaba allí no decía nada, así que comencé a retroceder. Afortunadamente el área del bosque tiene una ruta principal y 2 rutas laterales, así que podría haber corrido en cualquier dirección. Empiezo a retroceder y de la nada el hombre aparece del bosque y comienza a correr hacia mí mientras dice: te voy a atrapar. De una manera espeluznante como un secuestrador. Afortunadamente entreno fútbol, así que sabía que definitivamente podría dejarlo atrás o al menos cansarlo. Corrí todo el camino a través del bosque, con la única luz siendo la de la luna, y después de aproximadamente 2 minutos se rindió. Continué corriendo y llegué hasta el punto de control. Les conté a todos mis amigos lo que acababa de suceder, pero por supuesto nadie lo creyó. Pero a mí no me importó, porque sabía que era real. Hasta el día de hoy todavía no sé quién o qué intentó atraparme esa noche, pero estoy seguro de que si no fuera un deportista, el resultado sería muy, muy diferente. Muy bien, la siguiente experiencia me pasó hace muy poco tiempo.
Era viernes por la noche y me había acostado temprano, ya que tenía trabajo el sábado por la mañana. Después de leer un rato en la cama, me quedé dormido alrededor de las 10:30 p.m., solo para despertarme aproximadamente una hora más tarde con fuertes gritos. Pensé que mi novia estaba viendo una película con el volumen muy alto y salí al salón para pedirle que le bajara un poco. En cambio, la televisión estaba apagada y mi novia estaba mirando la puerta principal con los ojos muy abiertos. Nuestro apartamento está en la parte baja del edificio, por lo que nuestra puerta de entrada se abre directamente al vestíbulo del edificio. Las voces en cuestión venían directamente del vestíbulo. No pude distinguir los detalles. En mi defensa, estaba medio dormido, y el idioma del país en el que vivo no es mi primer idioma. Pero hubo muchas malas palabras involucradas. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún tipo de disputa doméstica, pero después de escuchar me di cuenta de que eran un grupo de hombres que sonaban extremadamente agresivos. Miré el chat del grupo de WhatsApp de mi edificio de apartamentos y para mi horror vi un mensaje de una de las personas en el que decía que había hombres armados en el edificio y que no debíamos salir de nuestros apartamentos. El país en el que vivo está experimentando un marcado aumento en la delincuencia y había oído historias de grupos armados de hombres que robaban bloques enteros de departamentos, pero la verdad me parecían bastante apócrifas. Sin embargo, ese fue mi primer pensamiento, que estos hombres derribarían nuestra puerta y nos robarían. Uno de mis perros comenzó a gruñir ante la conmoción de afuera. Lo hice callar y afortunadamente obedeció. Escuché un alboroto en el departamento de arriba y salí a mi patio para ver qué estaba pasando. Escuché lo que parecía un gran mueble derribado y mujeres y niños gritando de terror. En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero sabía que ya nos habrían robado si eso era lo que estaban intentando hacer. Mi novio y yo decidimos escondernos en un pequeño cobertizo al final de nuestro patio, monitoreando el chat grupal en nuestros teléfonos. Nuestro perro más grande vigilaba en silencio afuera de la puerta del cobertizo, con los ojos fijos en la puerta corrediza al final del patio. Más tarde encontraré a mi perro más pequeño, acurrucado entre la lavadora y la secadora. Después de 10 minutos extremadamente tensos, escuché el chirrido de neumáticos, lo que indicaba que esperaba que los perpetradores huyeran de la escena. Finalmente, alguien en el chat grupal dijo que había llegado la policía. Con un gran suspiro de alivio, salí de mi escondite y abrí la puerta principal. De manera alarmante, en el piso del vestíbulo había una escena caótica, vidrios, destrozos y todo estaba de cabeza. Y el guardia de seguridad estaba hablando con uno de los inquilinos. El hombre estaba sangrando, con un gran corte en la cara, y parecía extremadamente conmocionado. Durante las siguientes horas, la historia se desarrollaría. El hombre que vi, con el corte en la cara, era el inquilino del departamento de arriba, del lugar donde escuché la conmoción. Era propietario de un negocio de importación y exportación, y por alguna razón, tenía una suma considerable de dinero escondida en su departamento. Evidentemente, alguien se había enterado y había planeado el robo que me despertó de mi sueño de viernes por la noche. Un grupo de 8 hombres lo siguieron hasta el garage del edificio de apartamentos y le tendieron una emboscada cuando salía de su coche, y a juzgar por el corte en su cara, lo maltrataron un poco. Algunos miembros del grupo de los 8 hombres habían ido al vestíbulo, sorprendieron al guardia de seguridad y lo ataron. El resto del grupo subió al apartamento, lo robó y luego huyó del lugar. Es bastante escalofriante pensar que hombres armados estaban a pocos metros de mi puerta principal. Está claro que esa noche no pude dormir, y durante las próximas semanas un sentimiento de paranoia me envolvía constantemente. Tardé un tiempo en poder dormir tranquilo de nuevo. Cuiden a sus familias y no escondan efectivo en sus casas. Esta es una historia que se me viene a la mente de vez en cuando.
Solo se lo he contado a algunas pocas personas, pero definitivamente siento que se merece un lugar aquí. Es sin duda uno de los momentos más aterradores que he tenido cuando era niño. Cuando tenía alrededor de 10 años, mi madre finalmente decidió que era hora de comenzar a obtener su licencia de conducir. Cuando empezó a tomar las lecciones, estaba batallando mucho. Por esa razón mi papá decidió que quería practicar un poco, además de las lecciones de manejo oficiales con su instructor, solo para asegurarse de que pasaría el próximo examen en el primer intento. En ese momento, mi hermano pequeño y yo asistíamos a clases de natación en una universidad cercana. Detrás de una zona boscosa cerca de la universidad se encuentra este enorme estacionamiento para estudiantes, rodeado de árboles que estaba prácticamente vacío cada fin de semana. Mi papá vio la oportunidad de llevar a mi mamá aquí para conducir un rato y nos trajo a mí y a mi hermano pequeño, porque éramos demasiado pequeños para quedarnos solos en casa. Trajimos una pelota de fútbol con nosotros. Cuando llegamos al estacionamiento más tarde en la noche, mis padres comenzaron su práctica. Mi hermano pequeño y yo nos aburrimos rápidamente y preguntamos si podíamos ir a este pequeño campo de césped al costado del estacionamiento para jugar fútbol. Mis padres nos dejaron porque siempre podían vigilarnos mientras conducían. Después de jugar un rato, mis padres terminaron conduciendo por el otro extremo del estacionamiento. Estaban aproximadamente a unos 300 o 400 metros de mi hermano y de mí. De repente, este Toyota blanco se detiene en el estacionamiento. Estábamos jugando casi justo a la salida, que también era la entrada. El auto da media vuelta y se detiene a mi lado derecho, con el vehículo mirando hacia la salida. El conductor baja la ventanilla y se presenta como Thomas. Parecía amigable, guapo y joven. Se estima que tendría alrededor de unos 30 años. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. En el asiento del pasajero había una mujer cubriéndose la cara con un periódico. Todo lo que podía ver era cabello largo y rubio, y en el asiento trasero había un bebé sentado en una silla de bebé. Thomas dice que es de la policía y que tenemos que subir al coche inmediatamente porque tiene que hablar con nosotros. Mi hermano en realidad dio 2 pasos hacia el vehículo, pero puse mi brazo frente a su pecho porque sentí que algo estaba mal. La mujer todavía se cubría la cara en ese momento sin decir ni una palabra. Thomas luego levantó la voz y nos dijo una vez más que nos subiéramos al auto o que tendría que salir a buscarnos. Mi hermano y yo nos quedamos helados de miedo. De repente la mujer bajó el periódico, mostró su rostro y nos dijo con la voz más tranquila y maternal: «Solo escúchenlo, muchachos». La mujer parecía joven, bonita, y parecía una persona que no haría daño ni siquiera a una mosca. En ese momento comencé a gritar tan fuerte como pude. Lo que no habíamos visto en ese momento era que mi papá ya estaba corriendo lo más rápido posible hacia nosotros. Venía por detrás del vehículo, así que no lo vimos. Mis padres no tuvieron tiempo de conducir hacia nosotros, ya que el camino de bajada al estacionamiento estaba completamente torcido. Cuando mi papá escuchó mi grito, comenzó a gritar tan fuerte como pudo: «¡Hey! ¿Quién mierda eres? Aléjate de mis hijos». Tan pronto como Thomas escuchó a mi papá y se dio cuenta de que mi hermano y yo no estábamos solos, puso su auto en marcha y arrancó lo más rápido que pudo. Definitivamente parecía una persona que se cagaba de miedo cuando vio a mi papá. Mi papá estaba furioso y nos dijo a mí y a mi hermano que nos apresuráramos a regresar al auto. Ni siquiera pensó en llamar a la policía en ese momento. Quería darle una paliza al tipo él mismo. Esto resultó en que condujimos durante la siguiente hora tratando de encontrarlo, antes de que mi papá se calmara y decidiera que probablemente debería llamar a la policía. Nunca supimos quiénes eran estas personas, pero este episodio me enseñó a nunca juzgar un libro por su portada. Las personas pueden parecer las personas más amigables del mundo y aún así desearte el mal a ti o a tus seres queridos. No estoy seguro de qué nos hubieran hecho estas personas, aunque estoy seguro de una cosa: definitivamente ese tipo no era policía. Gracias por llegar hasta aquí.
Si quieres que en un futuro traiga historias de algún tema en específico, puedes comentarlo acá abajo. De nuevo, gracias por ver.